historia aburrida para dormir. ¿Por qué no sobrevivirías un día en la antigua Grecia? Te despertaste en un recóndito rincón de la antigua Grecia, donde el rumor del mar se mezclaba con el cantar de los gallos, aunque la melodía no era precisamente armoniosa. Las paredes de tu vivienda, construidas de piedras toscas, dejaban escapar un frío que se colaba entre tus huesos. Sonido de insectos zumbando. Y ahí estaba, un pequeño ejército de pulgas saltando alegremente sobre tu piel. El aire, impregnado de un denso olor a humo de leña y paja húmeda, te invadió mientras intentabas levantar la vista del hato de paja en que habías pasado la noche. Tus párpados pesaban, pero el día ya había comenzado, como una pesada losa sobre tu pecho. ¿Otra vez?, pensaste mientras te estirabas, sintiendo el crujir de tu espalda. La rutina era una larga serie de tareas sin fin. Primero, barrer el suelo de tierra, un proceso tan emocionante como observar secar pintura. Con cada rastrillada, levantabas polvo que se mezclaba con el olor de la comida quemada que persistía en el aire. Silencio 3 segundos. Claro, no podía faltar el susurro de tus pensamientos. Es mejor vivir en este siglo que en el futuro donde la tecnología lo haga todo por ti. Una vez más, te levantaste y te dirigiste hacia la cocina, donde el potaje burbujeaba con una serenidad propia de algo que jamás cambiaría de receta. Remover el potaje era un ejercicio de paciencia que ponía a prueba tu resistencia y tu cordura a partes iguales. ¿Acaso humanos son también los ingredientes que se niegan a mezclarse bien? Mientras el día se alargaba, podías escuchar a lo lejos el murmullo de otros aldeanos, discutiendo sobre asuntos que, sinceramente, parecían más emocionantes que la simple prosa de tu madre. Sonido de risas lejanas. Pese a todo, el ruido de tu vida diaria se asemejaba más a un lamento que a una celebración. Tú, sin embargo, continuabas lavando con desidia los utensilios y observando cómo el agua turbia se llevaba partes de tu esperanza. Silencio 3 segundos. Parecía que la rutina en la antigua Grecia estaba diseñada para hacerte valorar la siesta como el verdadero lujo. Y así pasaban las horas, arrastrándote a un ciclo incesante de polvo y ruido, sumiendo tu mente en un sopor. Tu jornada avanzaba en este mundo sin grandes sorpresas, donde la monotonía era la única compañía garantizada. Sin embargo, un ligero roce en la piel te hizo sonreír. Quizá, solo quizá, una conversación inesperada podría alterar esta cómoda rutina. Y mientras el día se alargaba, tus párpados comenzaron a pesar. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios, ¿desde dónde nos escuchas y qué hora es? Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Despertar en la antigua Grecia, donde el rumor del mar se mezclaba con el cantar de los gallos, aunque la melodía no era precisamente armoniosa. Las paredes de tu vivienda, construidas de piedras toscas, dejaban escapar un frío que se colaba entre tus huesos. Sonido de insectos zumbando, y ahí estaba, un pequeño ejército de pulgas saltando alegremente sobre tu piel. El aire,
impregnado de un denso olor a humo de leña y paja húmeda, te invadió mientras intentabas levantar la vista del hato de paja en que habías pasado la noche. Tus párpados pesaban, pero el día ya había comenzado como una pesada losa sobre tu pecho. Otra vez, pensaste mientras te estirabas, sintiendo el crujir de tu espalda. La rutina era una larga serie de tareas sin fin. Primero, barrer el suelo de tierra, un proceso tan emocionante como observar secar pintura. Con cada rastrillada levantabas polvo que se mezclaba con el olor de la comida quemada que persistía en el aire. Silencio 3 segundos. Claro, no podía faltar el susurro de tus pensamientos. Es mejor vivir en este siglo que en el futuro donde la tecnología lo haga todo. Una vez más, te levantaste y te dirigiste hacia la cocina, donde el potaje burbujeaba con una serenidad propia de algo que jamás cambiaría de receta. Sonido de agua hirviendo. Remover el potaje era un ejercicio de paciencia que ponía a prueba tu resistencia y tu cordura a partes iguales. ¿Acaso humanos son también los ingredientes que se niegan a mezclarse bien? Mientras el día se alargaba, podías escuchar a lo lejos el murmullo de otros aldeanos, discutiendo sobre asuntos que, sinceramente, parecían más emocionantes que la simple prosa de tu madre. Sonido de risas lejanas. Pese a todo, el ruido de tu vida diaria se asemejaba más a un lamento que a una celebración. Tú, sin embargo, continuabas, lavando con desidia los utensilios y observando cómo el agua turbia se llevaba partes de tu esperanza. Silencio 3 segundos. Parecía que la rutina en la antigua Grecia estaba diseñada para hacerte valorar la siesta como el verdadero lujo. Y así pasaban las horas, arrastrándote a un ciclo incesante de polvo y ruido, sumiendo tu mente en un sopor. Tu jornada avanzaba en este mundo sin grandes sorpresas, donde la monotonía era la única compañía garantizada. Sin embargo, un ligero roce en la piel te hizo sonreír. Quizá, solo quizá, una conversación inesperada podría alterar esta cómoda rutina. Y, mientras el día se alargaba, tus párpados comenzaron a pesar. Una campanada lejana te sobresaltó. El sonido, grave y resonante, pareció alterar el flujo normal de la vida en el pueblo. Te levantaste de repente, sintiendo la inquietud en el aire. Algo no andaba bien. Decidiste salir para investigar, empujado por una curiosidad que había permanecido adormecida. Las calles estaban más vacías de lo habitual. Solo algunas sombras se movían rápidamente hacia la plaza del pueblo. Al llegar, te encontraste con el consejo de ancianos. Sus rostros pálidos y preocupados murmuraban en voz baja, como si cada palabra pudiera romper un frágil hechizo. El aire pesado parecía vibrar con una tensión palpable. Todo el pueblo estaba reunido. Sus rostros reflejaban la ansiedad de lo desconocido. Una sombra se ha acercado a nuestras tierras, anunció de repente uno de los ancianos, sus ojos llenos de pavor. Los espíritus han despertado y los muertos buscan venganza. La multitud respiró hondo y un escalofrío recorrió tu espalda. Aún antes de digerir esas palabras, un grito desgarrador proveniente de la parte trasera de la plaza hizo que se te detuviera el corazón. La gente se giró, inquieta, y pudiste ver cómo un hombre, sudoroso y tembloroso, se cernía en la esquina, señalando al cielo. «¡Miren!», gritó. Y cuando todos alzaron la vista,
Lo que vieron te heló la sangre. Un nube oscura y retorcida se acercaba a gran velocidad, oscureciendo el sol. Y ahí estabas tú, atrapado en el cruce eléctrico entre la tradición y lo desconocido, con una pregunta atormentadora en la mente. ¿Serías parte de la historia que iba a escribirse o solo un espectador de un destino terrenal retorcido por lo sobrenatural? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios, ¿desde dónde nos escuchas y qué hora es? Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. La sombra que cambia todo. Te quedaste paralizado. La nube oscura se acercaba y con cada segundo parecía absorber la luz del sol. Silencio 3 segundos. En medio de la multitud, los murmullos tomaron la forma de una tormenta de rumores. La inquietud se palpaba en el aire. Pero había algo más, algo que te hizo preguntar si realmente habías despertado en la antigua Grecia, o si no era más que un sueño esperando ser desterrado. De repente, el anciano que había hecho el anuncio se giró bruscamente hacia el pueblo. Sus ojos, normalmente llenos de sabiduría, brillaban con una extraña mezcla de temor y determinación. «No teman», gritó, aunque su voz temblaba. «Esto no es solo un mal presagio, es un llamado a la acción». Sonido de nerviosismo en la multitud. Te preguntaste si todavía había tiempo para despertar de esta pesadilla. El anciano continuó: «Hemos sido traicionados. Esta sombra busca venganza, sí, pero no viene de la muerte, viene de nuestro pasado». Un escalofrío recorrió tu espalda. La historia de la aldea siempre había sido de valentía y resistencia, de héroes y mitos. Pero, ¿qué podría haber en su pasado que despertara a los muertos? Mientras intentabas unir las piezas, un niño pequeño se coló entre las piernas de los aldeanos, con un trozo de papel arrugado en la mano. Todo el mundo se quedó en silencio, mientras él se acercaba al anciano. Su voz temblorosa revelaba más terror que la nube en el cielo. «Señor, encontré esto en la cueva». La multitud contuvo la respiración. El anciano tomó el papel y al desenrollarlo, una sombra pasó por su rostro. Un grito ahogado emergió de sus labios. «No puede ser», murmuró, mientras el papel caía de sus manos y al suelo se deslizaba con un suave crujido. Sonido de papel deslizándose. Tu curiosidad se volvió necesidad, y te acercaste para mirar más de cerca. Las palabras garabateadas en la hoja hablaban de un tratado antiguo, uno que prometía paz a cambio de un sacrificio. Los vítores y las alabanzas que habían defendido la aldea también las habrían encadenado. «Nos vendimos», pensaste, y un aire frío atravesó la plaza. La nube oscilaba en el cielo, como si esperara una señal. Los murmullos de la gente se intensificaron. Algunos incluso comenzaron a retroceder, como si lo más prudente ahora fuera abandonar el lugar. Pero tú te quedaste. Algo en tu interior te decía que este era el momento de descubrir la verdad. «Los dioses están descontentos», gritó el anciano, capturando la atención de todos. «Sus espíritus buscan la justicia. Nos han chantajeado».
Todos parecían en shock, incapaces de absorber la enormidad de la revelación. Silencio 3 segundos. Los rostros palidecieron a medida que la idea de traición anidaba dentro de ellos. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, la nube se convirtió en un oscuro remolino, y un viento agitado recorrió la plaza. En medio del caos, un extraño brillo surgió de la nube, iluminando el rostro de los ancianos con una luz que nunca había sido vista. Y ahí estabas tú, atrapado en el centro de la historia que nunca pensaste vivir, preguntándote si descubrirías los secretos del pasado o si serías víctima de años de engaños. La sombra susurró tu nombre, trayendo consigo una nueva intriga que podría cambiarlo todo. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios, aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Un misterio en las sombras. Te quedaste paralizado. La nube oscura se acercaba y con cada segundo parecía absorber la luz del sol. Silencio 3 segundos. En medio de la multitud, los murmullos tomaron la forma de una tormenta de rumores. La inquietud se palpaba en el aire, pero había algo más. Algo que te hizo preguntar si realmente habías despertado en la antigua Grecia o si no era más que un sueño esperando ser desterrado. De repente, el anciano que había hecho el anuncio se giró bruscamente hacia el pueblo. Sus ojos, normalmente llenos de sabiduría, brillaban con una extraña mezcla de temor y determinación. «¡No teman!», gritó, aunque su voz temblaba. «Esto no es solo un mal presagio, es un llamado a la acción». Sonido de nerviosismo en la multitud. ¿Te preguntaste si todavía había tiempo para despertar de esta pesadilla? El anciano continuó. Hemos sido traicionados. Esta sombra busca venganza. Sí, pero no viene de la muerte, viene de nuestro pasado. Un escalofrío recorrió tu espalda. La historia de la aldea siempre había sido de valentía y resistencia, de héroes y mitos. Pero, ¿qué podría haber en su pasado que despertara a los huertos? Mientras intentabas unir las piezas, un niño pequeño se coló entre las piernas de los aldeanos, con un trozo de papel arrugado en la mano. Todo el mundo se quedó en silencio mientras él se acercaba al anciano. Su voz temblorosa revelaba más terror que la nube en el cielo. «Señor, encontré esto, en la cueva». La multitud contuvo la respiración. El anciano tomó el papel y al desenrollarlo, una sombra pasó por su rostro. Un grito ahogado emergió de sus labios. «No puede ser», murmuró, mientras el papel caía de sus manos y al suelo se deslizaba, con un suave crujido. Sonido de papel deslizándose. Tu curiosidad se volvió necesidad y te acercaste para mirar más de cerca. Las palabras garabateadas en la hoja hablaban de un tratado antiguo, uno que prometía paz a cambio de un sacrificio. Los vítores y las alabanzas que habían defendido la aldea también las habrían encadenado. Nos vendimos, pensaste, y un aire frío atravesó la plaza. La nube oscilaba en el cielo, como si esperara una señal. Los murmullos de la gente se intensificaron.
Algunos incluso comenzaron a retroceder, como si lo más prudente ahora fuera abandonar el lugar. Pero tú te quedaste. Algo en tu interior te decía que este era el momento de descubrir la verdad. Los dioses están descontentos, gritó el anciano, capturando la atención de todos. Sus espíritus buscan la justicia. Nos han chantajeado. Todos parecían en shock, incapaces de absorber la enormidad de la revelación. Silencio 3. Los rostros palidecieron a medida que la idea de traición anidaba dentro de ellos. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, la nube se convirtió en un oscuro remolino, y un viento agitado recorrió la plaza. En medio del caos, un extraño brillo surgió de la nube, iluminando el rostro de los ancianos con una luz que nunca había sido vista. Y ahí estabas tú, atrapado en el centro de la historia que nunca pensaste vivir, preguntándote si descubrirías los secretos del pasado o si serías víctima de años de engaños. Pero justo cuando pensabas que la tormenta era el mayor de tus temores, una voz emergió de la nube, aguda y rasposa. No solo los muertos buscan justicia, resonó en el aire, haciendo que todos se miraran unos a otros, temerosos. Esa voz no era la de un espíritu cualquiera. Reconociste el tono. Cada inflexión era la voz de alguien que conocías, un anciano que había desaparecido hace años. Su rostro había sido borrado de la historia, pero su esencia permanecía incrustada en el alma de la aldea y ahora regresaba para reclamar su lugar. El viento sopló con fuerza y la sombra comenzó a formar figuras en la niebla. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Un secreto oscuro en la niebla. La nube oscura se acercaba, envolviendo la plaza en un manto de inquietante silencio. Sonido de viento agitando hojas. En ese instante, los murmullos se transformaron en un eco colectivo de incertidumbre. La voz familiar provenía de esa sombra amenazante. ¿Era una alucinación? ¿O realmente el anciano había vuelto para reclamar su venganza? Sus palabras resonaron con una claridad helada. Siempre he estado aquí, susurró la voz, que parecía fluir en el aire como un humo denso. Una sensación de desasosiego se instaló en ti. ¿Qué tenía que ver el anciano con esta nube sombría? La multitud se encogió, instintivamente retrocediendo. Un escalofrío recorrió tu espina dorsal. Es el sacrificio que hicimos, continuó la voz, apenas audible entre el murmullo creciente del pueblo. Los ojos se abrieron con terror. La aldea ha pagado con sangre y lealtad a los dioses falsos. El anciano, que antes era una figura benevolente, ahora se transformaba en un símbolo de un pacto que se había sellado en lo oscuro. Tú, ahí en el centro de la plaza, sintiendo cómo tu corazón palpitaba dentro de tu pecho. La multitud comenzaba a murmurar incesantemente, buscando respuestas en las miradas de otros. Silencio 3. Cada rostro reflejaba confusión y miedo. ¿De qué sacrificios hablaba? Una sombra no es solo un símbolo, es nuestra historia.
La voz continuó, y un viento helado acarició tu rostro, mientras el anciano levantaba su mano, como si invocara a los fantasmas del pasado. Un pacto que nos unió y que, si se descubre, podría destruirnos. De repente el niño que había traído el papel se adelantó, su pequeño ser retumbando en medio del caos. —¿Qué pactos? ¡Dinos! —gritó, su voz clara y desafiante. La multitud contuvo la respiración. La sombra tembló, como si la presión de la verdad la afectara. La niebla comenzó a deslizarse y formar siluetas. En su interior, figuras empezaron a danzar, sombras de lo que habían sido. Un anciano del consejo, cuyo rostro se había mantenido apacible hasta entonces, fue el primero en romper el silencio. «No es solo la historia de la aldea», afirmó con voz temblorosa. «Es la historia de todos nosotros». Esa revelación hizo eco en tus pensamientos. ¿Cómo que la historia de todos? Las piezas empezaban a encajar y al mismo tiempo el desasosiego se multiplicaba. La nube comenzó a descender, envolviendo no solo a la plaza, sino a toda la aldea en una neblina similar a una prisión. Las sombras se entrelazaban y una verdad perturbadora se acercaba a convertirse en parte de tu realidad. Sonido de murmullos cada vez más intensos. Las figuras desvanecidas empezaron a tomar forma y con cada instante se hacían más peligrosas. Parecían seres de otro tiempo, ancestros apagados en la memoria de la aldea. Y tú, atrapado entre la rutina gris y las sombras danzantes, sentías que el delicado hilo de la normalidad se estaba desgajando. «El sacrificio no ha terminado», gritaron varias voces al unísono, resonando en una armonía siniestra. La multitud se estremeció. Dormían en un episodio dibujado por sus antepasados. Pero tú cuestionabas, ¿serías parte de la historia que se reescribía? ¿O solo un espectador impotente de su propio destino? Y justo cuando pensabas que la situación no podía empeorar, la nube pareció abrirse, mostrando una figura que podría alterar el destino de todos. Alguien que estaba enterrado en los secretos de una cueva. Esta revelación podría costar más de una simple vida. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. La verdad oculta entre las sombras. La nube oscura se acercaba, envolviendo la plaza en un manto de inquietante silencio. En ese instante, los murmullos se transformaron en un eco colectivo de incertidumbre. La voz familiar provenía de esa sombra amenazante. ¿Era una alucinación? ¿O realmente el anciano había vuelto para reclamar su venganza? Sus palabras resonaron con una claridad helada. «Siempre he estado aquí», susurró la voz, que parecía fluir en el aire como un humo denso. Una sensación de desasosiego se instaló en ti. ¿Qué tenía que ver el anciano con esta nube sombría? La multitud se encogió, instintivamente retrocediendo. Un escalofrío recorrió tu espina dorsal. «Es el sacrificio que hicimos», continuó la voz, apenas audible entre el murmullo creciente del pueblo. Los ojos se abrieron con terror.
La aldea ha pagado con sangre y lealtad a los dioses falsos. El anciano, que antes era una figura benevolente, ahora se transformaba en un símbolo de un pacto que se había sellado en lo oscuro. Tú, ahí en el centro de la plaza, sintiendo cómo tu corazón palpitaba dentro de tu pecho. La multitud comenzaba a murmurar incesantemente, buscando respuestas en las miradas de otros. Silencio 3 segundos. Cada rostro reflejaba confusión y miedo. ¿De qué sacrificios hablaba? Una sombra no es solo un símbolo, es nuestra historia. La voz continuó, y un viento helado acarició tu rostro mientras el anciano levantaba su mano, como si invocara a los fantasmas del pasado. Un pacto que nos unió, y que, si se descubre, podría destruirnos. De repente, el niño que había traído el papel se adelantó, su pequeño ser retumbando en medio del caos. —¿Qué pactos? ¡Dinos! —gritó, su voz clara y desafiante. La multitud contuvo la respiración. La sombra tembló, como si la presión de la verdad la afectara. La niebla comenzó a deslizarse y formar siluetas. En su interior, figuras empezaron a danzar, sombras de lo que habían sido. Un anciano del consejo, cuyo rostro se había mantenido apacible hasta entonces, fue el primero en romper el silencio. No es solo la historia de la aldea, afirmó con voz temblorosa. Es la historia de todos nosotros. Esa revelación hizo eco en tus pensamientos. ¿Cómo que la historia de todos? Las piezas empezaban a encajar y al mismo tiempo el desasosiego se multiplicaba. La nube comenzó a descender, envolviendo no solo a la plaza, sino a toda la aldea en una neblina similar a una prisión. Las sombras se entrelazaban, y una verdad perturbadora se acercaba a convertirse en parte de tu realidad. Sonido de murmullos cada vez más intensos. Las figuras desvanecidas empezaron a tomar forma, y con cada instante se hacían más peligrosas. Parecían seres de otro tiempo, ancestros apagados en la memoria de la aldea. Y tú, atrapado entre la rutina gris y las sombras danzantes, sentías que el delicado hilo de la normalidad se estaba desgajando. El sacrificio no ha terminado, gritaron varias voces al unísono, resonando en una armonía siniestra. La multitud se estremeció. Dormían en un episodio dibujado por sus antepasados. Pero tú cuestionabas, ¿serías parte de la historia que se reescribía o solo un espectador impotente de su propio destino? Y justo cuando pensabas que la situación no podía empeorar, la nube pareció abrirse, mostrando una figura que podría alterar el destino de todos. Alguien que estaba enterrado en los secretos de una cueva. Esta revelación podría costar más que una simple vida. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. La verdad oculta entre las sombras. La nube oscura se acercaba, envolviendo la plaza en un manto de inquietante silencio. Sonido de viento agitando hojas. En ese instante, los murmullos se transformaron en un eco colectivo de incertidumbre. La voz familiar provenía de esa sombra amenazante. ¿Era una alucinación o realmente el anciano había vuelto para reclamar su venganza?
Sus palabras resonaron con una claridad helada. «Siempre he estado aquí», susurró la voz, que parecía fluir en el aire como un humo denso. Una sensación de desasosiego se instaló en ti. ¿Qué tenía que ver el anciano con esta nube sombría? La multitud se encogió, instintivamente retrocediendo. Un escalofrío recorrió tu espina dorsal. «Es el sacrificio que hicimos», continuó la voz, apenas audible entre el murmullo creciente del pueblo. Los ojos se abrieron con terror, apagado con sangre y lealtad a los dioses falsos. El anciano, que antes era una figura benevolente, ahora se transformaba en un símbolo de un pacto que se había sellado en lo oscuro. Tú, ahí en el centro de la plaza, sintiendo cómo tu corazón palpitaba dentro de tu pecho. La multitud comenzaba a murmurar incesantemente, buscando respuestas en las miradas de otros. Silencio 3 segundos. Cada rostro reflejaba confusión y miedo. ¿De qué sacrificios hablaba? Una sombra no es solo un símbolo, es nuestra historia. La voz continuó, y un viento helado acarició tu rostro mientras el anciano levantaba su mano, como si invocara a los fantasmas del pasado. Un pacto que nos unió, y que si se descubre podría destruirnos. De repente, el niño que había traído el papel se adelantó, su pequeño ser retumbando en medio del caos. «¿Qué pactos? ¡Dinos!», gritó, su voz clara y desafiante. La multitud contuvo la respiración. La sombra tembló, como si la presión de la verdad la afectara. La niebla comenzó a deslizarse y formar siluetas. En su interior, figuras empezaron a danzar, sombras de lo que habían sido. Un anciano del consejo, cuyo rostro se había mantenido apacible hasta entonces, fue el primero en romper el silencio. «No es solo la historia de la aldea», afirmó con voz temblorosa. «Es la historia de todos nosotros». Esa revelación hizo eco en tus pensamientos. ¿Cómo? ¿Que la historia de todos? Las piezas empezaban a encajar y al mismo tiempo el desasosiego se multiplicaba. La nube comenzó a descender, envolviendo no solo a la plaza, sino a toda la aldea en una neblina similar a una prisión. Las sombras se entrelazaban y una verdad perturbadora se acercaba a convertirse en parte de tu realidad. Sonido de murmullos cada vez más intensos. Las figuras desvanecidas empezaron a tomar forma y con cada instante se hacían más peligrosas. Parecían seres de otro tiempo, ancestros apagados en la memoria de la aldea. Y tú, atrapado entre la rutina gris y las sombras danzantes, sentías que el delicado hilo de la normalidad se estaba desgajando. «El sacrificio no ha terminado», gritaron varias voces al unísono, resonando en una armonía siniestra. La multitud se estremeció. Dormían en un episodio dibujado por sus antepasados, pero tú cuestionabas, ¿serías parte de la historia que se reescribía o solo un espectador impotente de su propio destino? Y justo cuando pensabas que la situación no podía empeorar, la nube pareció abrirse, mostrando una figura que podría alterar el destino de todos. Alguien que estaba enterrado en los secretos de una cueva. Esta revelación podría costar más que una simple vida. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios,
¿Desde dónde nos escuchas y qué hora es? Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Un secreto oscuro en la niebla. La nube oscura se acercaba, envolviendo la plaza en un manto de inquietante silencio. Viento agitando hojas. En ese instante, los murmullos se transformaron en un eco colectivo de incertidumbre. La voz familiar provenía de esa sombra amenazante. ¿Era una alucinación o realmente el anciano había vuelto para reclamar su venganza? Sus palabras resonaron con una claridad helada. Siempre he estado aquí, susurró la voz, que parecía fluir en el aire como un humo denso. Una sensación de desasosiego se instaló en ti. ¿Qué tenía que ver el anciano con esta nube sombría? La multitud se encogió, instintivamente retrocediendo. Un escalofrío recorrió tu espina dorsal. Es el sacrificio que hicimos, continuó la voz, apenas audible entre el murmullo creciente del pueblo. Los ojos se abrieron con terror. La aldea ha pagado con sangre y lealtad a los dioses falsos. El anciano, que antes era una figura benevolente, ahora se transformaba en un símbolo de un pacto que se había sellado en lo oscuro. Tú, ahí en el centro de la plaza, sintiendo cómo tu corazón palpitaba dentro de tu pecho. La multitud comenzaba a murmurar incesantemente, buscando respuestas en las miradas de otros. Silencio 3 segundos. Cada rostro reflejaba confusión y miedo. ¿De qué sacrificios hablaba? Una sombra no es solo un símbolo, es nuestra historia. La voz continuó, y un viento helado acarició tu rostro, mientras el anciano levantaba su mano, como si invocara a los fantasmas del pasado. Un pacto que nos unió, y que si se descubre podría destruirnos. De repente, el niño que había traído el papel se adelantó, su pequeño ser retumbando en medio del caos. ¿Qué pactos? ¡Dinos!, gritó, su voz clara y desafiante. La multitud contuvo la respiración. La sombra tembló como si la presión de la verdad la afectara. La niebla comenzó a deslizarse y formar siluetas. En su interior, figuras empezaron a danzar, sombras de lo que habían sido. Un anciano del consejo, cuyo rostro se había mantenido apacible hasta entonces, fue el primero en romper el silencio. No es solo la historia de la aldea, afirmó con voz temblorosa. Es la historia de todos nosotros. Esa revelación hizo eco en tus pensamientos. Como que la historia de todos, las piezas empezaban a encajar. Y, al mismo tiempo, el desasosiego se multiplicaba. La nube comenzó a descender, envolviendo no solo a la plaza, sino a toda la aldea en una neblina similar a una prisión. Las sombras se entrelazaban, y una verdad perturbadora se acercaba a convertirse en parte de tu realidad. Sonido de murmullos cada vez más intensos. Las figuras desvanecidas empezaron a tomar forma, y con cada instante se hacían más peligrosas. Parecían seres de otro tiempo, ancestros apagados en la memoria de la aldea. Y tú, atrapado entre la rutina gris y las sombras danzantes, sentías que el delicado hilo de la normalidad se estaba desgajando. El sacrificio no ha terminado. Gritaron varias voces al unísono, resonando en una armonía siniestra. La multitud se estremeció. Dormían en un episodio dibujado por sus antepasados. Pero tú cuestionabas. ¿Serías parte de la historia que se reescribía
o solo un espectador impotente de su propio destino? Y justo cuando pensabas que la situación no podía empeorar, la nube pareció abrirse, mostrando una figura que podría alterar el destino de todos. Alguien que estaba enterrado en los secretos de una cueva. Esta revelación podría costar más que una simple vida. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscripto. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. La verdad oculta en las sombras de una cueva. La nube oscura se acercaba, envolviendo la plaza en un manto de inquietante silencio. En ese instante, agitando hojas, los murmullos se transformaron en un eco colectivo de incertidumbre. La voz familiar provenía de esa sombra amenazante. ¿Era una alucinación o realmente el anciano había vuelto para reclamar su venganza? Siempre he estado aquí, susurró la voz que parecía fluir en el aire como un humo denso. Un escalofrío recorrió tu espalda. ¿Qué tenía que ver el anciano con esta nube sombría? La multitud se encogió, instintivamente retrocediendo. Es el sacrificio que hicimos, continuó la voz, apenas audible entre el murmullo creciente del pueblo. Los ojos se abrieron con terror. La aldea ha pagado con sangre y lealtad a los dioses falsos. El anciano, que solo momentos antes había sido una figura benevolente, ahora se transformaba en un símbolo de un pacto que se había sellado en lo sombrío. Tú ahí en el centro de la plaza, sintiendo cómo tu corazón palpitaba dentro de tu pecho. La multitud comenzaba a murmurar incesantemente, buscando respuestas en las miradas confusas de otros. Silencio. Cada rostro reflejaba miedo. ¿De qué sacrificios hablaba? Una sombra no es solo un símbolo, es nuestra historia, la voz continuó. Y un viento helado acarició tu rostro mientras el anciano levantaba su mano, como si invocara a los fantasmas del pasado. Un pacto que nos unió y que si se descubre podría destruirnos. De repente, el niño que había traído el papel se adelantó, su pequeño ser retumbando en medio del caos. ¿Qué pactos? ¡Dinos!, gritó, su voz clara y desafiante. La multitud contuvo la respiración, casi escuchando el latido colectivo de su miedo. La sombra tembló. Entonces, en medio de la tensión, la nube pareció abrirse. De su interior emergió una figura etérea y resplandeciente, como si el mismo sol rompiera las garras de la oscuridad. Un murmullo general se deslizó por la plaza, sonidos de susurros confundidos. La luz iluminaba un rostro conocido, el del sabio de la aldea, el mismo que había desaparecido décadas atrás en una cueva cercana. Su voz guarda secretos resonó, temblando en el aire. La sombra no solo busca justicia, busca venganza. Aquellos que sellaron el pacto no lo hicieron como merecedores, sino como traidores. Un escalofrío reprimido recorrió la multitud, cortando la respiración de los presentes. Y entonces te diste cuenta. ¿Podría ser que el anciano que había condenado a la aldea eran sus propios ancestros? ¿Que eran ellos, los descendientes, quienes debían rendir cuentas por la codicia de antaño?
Era perturbador. Algunos de nosotros hemos sido elegidos, sí, para pagar por los pecados de nuestros antepasados. Continuó la figura resplandeciente, su mirada penetrante abrumándote. Pero el sacrificio ya no es solo de sangre, podría ser de libertad. La multitud se erguía incrédula ante la revelación. Silencio 3 segundos. Las sombras comenzaron a danzar, proyectando figuras que parecían intentar comunicarse. ¿Podrían ser las almas de aquellos que habían caído en la traición? Los pactos que firmaron sus cadenas. Ustedes, los vivos, son los que pueden desatar la verdad oculta en la cueva, dijo con un tono que vibraba con urgencia. Y justo cuando pensabas que la revelación terminaba, la figura se desvaneció, dejándolos a todos otra vez en la oscuridad. Empezaron a murmurar frágilmente, cuando de repente un grito desgarrador rasgó el aire. «¡No es suficiente!». La multitud giró sus ojos, atemorizados, encontrando al único anciano que había mantenido la cordura hasta entonces. La cueva guarda más de lo que creen. De pronto, la tierra tembló ligeramente, como si la cueva misma estuviera advirtiéndoles. Sonido de temblores lejanos. La verdad realmente podría ser oscura. ¿Estarían listos para desatar lo que ocultaba aquella cueva? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El aire se tornó más denso, como si la nube oscura hubiese decidido instalarse permanentemente sobre la aldea. La voz del anciano resonaba en la plaza, ahora un mar de incertidumbres. Ella hablaba de sacrificios, de sombras que clamaban venganza. Tus brazos se erizaban, y la sensación de nudo en la garganta ascendía con cada palabra. «Venganza», murmuró la multitud, desconcertada. Algunos arremetieron contra el suelo de tierra, como si esperaran que de la tierra surgieran respuestas. «No», gritó el niño valiente, «no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante esto». Su voz era como un chispazo en la oscuridad. De repente, una ráfaga de viento sopló, haciendo temblar a los más mayores. Tú, en medio del caos, sentías tu corazón retumbar en el pecho, cada latido un eco de la confusión reinante. «¿Qué se supone que debemos hacer?», preguntaste en un susurro, mientras observabas a los aldeanos mirar al anciano con desesperación. Él, sin un atisbo de miedo, se decidió por lo insólito. «Debemos descender a la cueva», proclamó con voz firme, como si al pronunciar aquellas palabras hubiese encontrado una piedra de salvación. Aquella idea te suscitó un cosquilleo de inquietud en el estómago. Los aldeanos, recelosos, comenzaron a mover sus pies hacia la entrada de la cueva, como manadas de ovejas guiadas por un pastor en la noche. Sin embargo, aquel camino estaba lleno de peligros. «¿Qué hay ahí abajo?», pensaste. ¿Es el fin o el principio de algo más sombrío? La cueva, con sus oscuros rincones y ecos extraños, era más aterradora de lo que cualquiera había imaginado. La neblina parecía hablar y susurrar secretos olvidados. Al entrar, el aire se tornó más fresco,
y una sensación de angustia te invadió, como si el espacio tenso y las sombras tuviesen vida propia. Finalmente, en el corazón de la cueva, un altar desgastado por el tiempo te devolvió la mirada. Desde allí, las sombras danzaban, reflejando figuras del pasado. Aquí es donde todo comenzó, pensaste, un escalofrío recorriendo tu espalda, mientras tus amigos aldeanos murmuraban entre ellos, incómodos y expectantes. Para romper el pacto, debemos enfrentar nuestros propios fantasmas, dijo el anciano, la determinación brillando en sus ojos. Sus palabras golpearon con fuerza y los murmullos cesaron. En ese momento, un silencio palpable se instauró, como si la cueva, en un extraño pacto de unión, decidiera escuchar. Cada aldeano se acercó al altar, dejando caer una prenda, un símbolo de sus propios miedos. La presión del aire aumentó, creando una especie de latido heroico. Por los sacrificios de nuestros antepasados, proclamaste, recordando que no era solo un gesto de valentía, sino un paso hacia la libertad. Y fue en ese instante que la luz resplandeció, iluminando la cueva desde dentro, disipando la oscuridad que, tan firme, se había mantenido. Las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, como si sus almas, liberadas, regresaran a la paz eterna. Con un último suspiro, sintieron que un peso se levantaba y la aldea, tan silenciosa pero tan viva, comenzaba a volver a la normalidad. ¿Es esto el final?, te preguntaste mientras salías de la cueva, el fresco aire de la mañana reconfortándote. Los aldeanos se miraban unos a otros, unsure, pero aliviados. Un susurro de risa escasa emergió de los que habían compartido este camino. Ante el regreso de la luz, comprendieron que lo que había comenzado como un oscuro presagio era al final una oportunidad para empezar de nuevo. Sin embargo, un pequeño destello de nube aún permanecía a lo lejos, como un recordatorio de que los secretos nunca desaparecen por completo. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias. Alimentar el algoritmo. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. ¡Vamos! Quiero saberlo todo. Compartir de inmediato este video con 5 amigos que necesiten escuchar este desenlace es crucial. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans saben la importancia de estas acciones.